Son las 5:15 de la mañana. Aquí dentro, el sol todavía no ha tocado las piedras del patio, pero la hermana Rosario ya lleva media hora en el huerto, cortando las primeras hojas antes de que llegue el calor. Tiene 84 años. Lleva 41 en clausura. Esta mañana se levantó sin ayuda, sin pastillas, sin que nadie la llamara 2 veces. El médico que la revisó el año pasado salió del locutorio en silencio. No anotó nada en su cuaderno. Solo dijo, antes de marcharse: «No sé qué hacen ustedes aquí dentro, pero lo que sea, sigan haciéndolo». Llevo 48 años observando lo mismo, y al final entendí que la pregunta no era por qué las monjas de clausura vivíamos más. La pregunta era por qué nadie quería que supieras la respuesta. En España, una persona mayor de 65 años toma de media entre 5 y 7 medicamentos distintos cada día. En México, más del 40% de los adultos mayores gasta más de la mitad de su pensión mensual en medicamentos. En Argentina, en Colombia, en Perú, las cifras no son muy diferentes. Cada pastilla para la tensión, cada cápsula para el colesterol, cada comprimido para el azúcar en sangre, cada somnífero que no termina de funcionar, pero que sigues comprando porque el médico lo recetó y nunca nadie te explicó que hubiera otra opción. Suma eso, no la pastilla suelta. Suma lo que llevas gastando en 10 años, en 20. Busca en tus recibos de farmacia del último mes y multiplica por 12. Ahora multiplica por 20. Ese número que acabas de calcular es lo que el sistema lleva cobrándote por no haberte explicado nunca lo que las monjas de clausura llevan haciendo durante siglos sin gastarlo. La industria farmacéutica global factura más de 1,48 billones de dólares al año. Solo el segmento de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, representa más del 60% de esa cifra. Son enfermedades que, según los datos que voy a compartir contigo, las comunidades de clausura desarrollan a tasas significativamente menores que la población general. Enfermedades para las que existe un medicamento de por vida cada vez que aparecen. Enfermedades que generan un paciente de por vida cada vez que el sistema las diagnostica. Cada persona que no las desarrolla es un cliente que esa industria deja de tener para siempre. Cada comunidad que lleva siglos sin necesitarlos es un experimento que nadie quiere publicitar. Nadie en un despacho con traje quiere que ese experimento se haga famoso. Porque si se hiciera famoso, habría que explicar por qué lleva 300 años funcionando y por qué nadie lo explicó antes. Y ese número no para de crecer. Nunca para. Nosotras no tenemos farmacia. Nunca la hemos tenido. En 48 años dentro de estos muros, he visto a hermanas llegar enfermas desde afuera y recuperarse sin más intervención que lo que la cocina, el huerto y el horario del convento les daban. He visto a mujeres de 85 años subir las escaleras de piedra con más agilidad que la que tenían a los 60 cuando llegaron. He visto a la hermana Purificación llegar con una presión arterial que el médico de fuera había declarado peligrosa, y verla 30 años después con los mismos análisis que una mujer de 45. Cuando las hermanas más jóvenes me cuentan lo que sus familias gastan en pastillas para el corazón, para la memoria, para dormir, no lo puedo creer. Nosotras nunca hemos pagado eso. Nunca hemos necesitado. Lo que hay en el convento no es magia, no es un milagro de clausura. Es un conjunto de prácticas tan antiguas que nadie las patentó porque cuando se establecieron no existían los laboratorios. El horario que seguimos cada día, levantarse antes del amanecer, comer cuando el sol está alto, cenar ligero antes de que anochezca, dormir cuando oscurece, no lo diseñó ningún médico, lo diseñó el tiempo. Nosotras simplemente lo respetamos. Llevamos aquí, en este convento, más de 300 años siguiendo el mismo ciclo, las mismas hierbas en el huerto que plantaron las hermanas del siglo XVIII. El mismo proceso de fermentación que aprendí de la madre Águeda, que lo aprendió de quien se lo enseñó a ella, que lo aprendió de quien vino antes.
nadie lo interrumpió, nadie lo modernizó, y nadie en esta comunidad enfermó de lo que enferman fuera. Cuando extiendo la palma sobre la piedra fría de la bodega al bajar a revisar los tarros por la mañana, pienso en eso. En que esta piedra tiene temperatura constante todo el año. En que este silencio existe desde antes de que yo naciera. En que lo que se guarda aquí dentro no tiene precio de farmacia porque nunca necesitó tenerlo. No es un milagro, es química. Y la química no cobra recibo. En 1986, un investigador de la Universidad de Minnesota llamado David Snowdon comenzó a estudiar a un grupo de 678 religiosas de una comunidad de clausura en Estados Unidos. El estudio duró 15 años. Se publicó en las revistas científicas más importantes del mundo, incluyendo el Journal of the American Medical Association. Lo que encontró Snowdon no era lo que la medicina convencional esperaba encontrar. Las religiosas del estudio desarrollaron demencia a tasas muy inferiores a la media de la población general. Llegaban a edades de 80, 90, incluso más de 100 años, con la cognición activa. Algunas habían tenido en el cerebro, al análisis posterior al fallecimiento, las lesiones características del Alzheimer, y sin embargo, nunca habían manifestado los síntomas en vida. Su cerebro había construido algo que los investigadores llaman reserva cognitiva, una resiliencia neurológica que el resto de la población, con el mismo deterioro físico, no tenía. El mismo daño, pero un cerebro que había aprendido a rodearlo. Los investigadores buscaron la explicación: el bajo estrés, la dieta simple, la actividad física moderada y continua, el sueño regular, la ausencia de alcohol y tabaco. Cada factor por separado ya tenía evidencia. Pero la combinación de todos esos factores presentes al mismo tiempo, durante décadas, sin interrupción, producía algo que ningún medicamento había conseguido replicar en un ensayo clínico. Hay otro dato que el sistema de salud raramente menciona en la consulta. Elizabeth Blackburn, que recibió el Premio Nobel de Medicina en 2009, demostró junto a su equipo en la Universidad de California que el estrés crónico acelera el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son las estructuras que protegen los extremos de nuestros cromosomas, como los remates de plástico al final de un cordón de zapato. Cuando se acortan demasiado, la célula deja de dividirse correctamente. Ese proceso es el envejecimiento celular. No el envejecimiento que se ve en el espejo, el envejecimiento que ocurre dentro, en cada célula, en cada órgano, sin que nadie lo note hasta que ya no se puede ignorar. Un estilo de vida con bajo estrés sostenido preserva la longitud telomérica. Un estilo de vida con estrés crónico la destruye. El problema no es el estrés puntual. El problema es el estrés que nunca para. El de pagar facturas que no alcanzan. El de pantallas encendidas a medianoche. El de comer deprisa porque no hay tiempo. El de un cuerpo que nunca descansa del todo porque el mundo exterior nunca para. Nosotras en el convento no decidimos ser longevas. Decidimos, o quizás la decisión la tomó la comunidad hace 300 años, seguir un ritmo que no rompe los procesos internos del cuerpo. Un ritmo que la biología esperaba y que el mundo moderno lleva 70 años destruyendo metódicamente. La diferencia entre vivir 80 años enferma y vivir 90 sana no está en un comprimido. Está en la distancia entre un cuerpo que siempre está en alerta y uno que tuvo el permiso de descansar de verdad. Esto no es una ocurrencia reciente, es conocimiento que tiene más de 2000 años demostrado. Los monjes budistas del siglo V documentaron en sus textos de práctica las mismas observaciones. Comunidades que vivían en retiro, siguiendo horarios fijos, comiendo con frugalidad y sin estímulos externos artificiales, llegaban a edades que la población general de su época nunca alcanzaba. No era doctrina, era observación empírica. Lo anotaron porque lo veían, año tras año, generación tras generación, y el patrón no fallaba. En la civilización islámica medieval, los médicos del Califato de Córdoba entre los siglos IX y XII
escribieron extensamente sobre lo que llamaban el régimen de vida, el conjunto de hábitos diarios de sueño, alimentación, movimiento y reposo que determinaba la salud a largo plazo. No los medicamentos, no las intervenciones puntuales, el régimen. La constancia de las prácticas cotidianas durante décadas. Sus textos llegaron a los conventos medievales europeos a través de las traducciones del siglo XII y se integraron en la tradición de la medicina monástica que ya existía desde los benedictinos del siglo VI. En los conventos de clausura de la España medieval, las hermanas que gestionaban la enfermería llevaban registros detallados de lo que observaban en la comunidad. Esos registros existen. Algunos están en los archivos de la Biblioteca Nacional. Otros permanecen en los propios conventos. No hablan de milagros. Hablan de preparaciones, de horarios, de fermentados, de plantas, de la temperatura correcta para cada proceso. Hablan de conocimiento acumulado durante generaciones, transmitido de madre superiora a novicia sin interrupción. Hay un detalle que casi nadie conoce cuando habla de este tema. En varios conventos de clausura de Castilla, los registros de hermanas fallecidas entre los siglos XVI y XVIII muestran un patrón que los historiadores de la medicina han documentado en los últimos 30 años. Las hermanas con más años de clausura, las que habían vivido el régimen del convento durante décadas, llegaban a edades que prácticamente no existían en la población laica de la misma época. Mientras la esperanza de vida media en la España del siglo XVII rondaba los 40 años para la población general, los registros de varios conventos toledanos recogen hermanas fallecidas a los 80, 90, incluso más de 90 años, con sus facultades intactas hasta el final. No lo atribuyeron a ningún milagro. Lo atribuyeron al régimen. A la constancia de hacer lo mismo, bien hecho, todos los días, sin excepción. Ese conocimiento no desapareció. Siguió aquí dentro, entre estos muros, transmitido de mano en mano durante siglos, mientras el mundo exterior lo olvidaba uno a uno. Primero lo olvidó porque apareció algo que prometía ser más sencillo que cambiar el régimen de vida. Una pastilla que te permitía seguir haciendo todo lo que hacías sin pagar el precio físico inmediato. Al menos de momento. Esa es la palabra que la industria nunca añadió a sus prospectos. En 1962, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la enmienda Kefauver-Harris. En Europa, los países occidentales adoptaron regulaciones equivalentes en los años siguientes. La norma en sí era razonable. Exigía que los medicamentos demostraran eficacia antes de ser aprobados. Pero el efecto colateral, no declarado en ningún texto oficial, no accidental en ningún despacho de lobbying, fue que solo las intervenciones que podían patentarse, producirse industrialmente y venderse a escala global, tenían incentivo económico para financiar los estudios de demostración. Las prácticas de vida no se pueden patentar. El sueño antes de medianoche no tiene número de registro comercial. La col fermentada en sal no tiene propietario. El huerto con tomillo y romero no genera royalties. Y por lo tanto, ningún laboratorio tuvo jamás interés económico en financiar estudios que demostraran que lo que las comunidades de clausura llevaban siglos haciendo era más eficaz que sus productos. Los estudios que se financian son los que pueden generar un retorno económico. Los que no tienen retorno económico no se financian. Así de simple, así de calculado. No fue un accidente, fue una decisión. Y la tomaron calculando exactamente cuánto iban a ganar con ella. El mercado global de medicamentos para enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes tipo 2, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, supera los 900.000 millones de dólares anuales. Solo los medicamentos para la hipertensión mueven más de 50.000 millones al año. Los antidiabéticos orales, otros 50.000 millones. Los fármacos para la demencia, que según el estudio de Snowdon, las religiosas de clausura raramente necesitaban, superan los 13.000 millones de dólares anuales en ventas globales. Un paciente con hipertensión crónica, diagnosticado a los 50 años,
tomará medicación el resto de su vida. 20, 30, 40 años de compras mensuales en la farmacia. Ese es el modelo. No curar, no prevenir. Gestionar. Gestionar de por vida con un producto que cuesta lo que cuesta y que alguien produce y alguien vende y alguien factura. En 2019, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe reconociendo que las enfermedades no transmisibles, las crónicas, eran ya la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, y que la mayoría eran prevenibles a través de cambios en el estilo de vida. Ese informe lleva años publicado. Los medicamentos para esas mismas enfermedades siguen siendo el segmento de mayor crecimiento de la industria farmacéutica. El conocimiento estaba disponible. Las instituciones lo reconocían. Los estudios lo demostraban. Y sin embargo, el sistema de salud que encuentras cada vez que visitas a tu médico de cabecera sigue organizado alrededor de la intervención farmacológica, no de la prevención por régimen de vida. Porque la prevención no tiene financiador. Porque el régimen de vida no genera factura. Pero en los conventos de clausura nunca recibieron ese memorándum. O si lo recibieron, lo ignoraron. Siguieron levantándose antes del amanecer. Siguieron fermentando la col. Siguieron cenando ligero cuando el sol ya había caído. Y siguieron llegando a los 80 y a los 90 años con los registros de salud que el médico de fuera anotaba en silencio sin saber exactamente qué escribir. El estudio de Snowdon no es el único. En 2017, investigadores de la Universidad de Maastricht publicaron un análisis comparativo de longevidad en comunidades religiosas de clausura europeas frente a poblaciones laicas de la misma región, con el mismo estrato social y el mismo acceso a la sanidad pública. Las religiosas de clausura mostraban una esperanza de vida hasta 12 años superior a la media de las mujeres laicas comparables y tasas de enfermedades crónicas significativamente menores en todas las categorías medidas. El estudio atribuyó la diferencia al conjunto de factores del régimen de vida, no a ninguno de forma aislada, y concluyó que la combinación sostenida durante décadas era lo que generaba el efecto. Sin aislar un ingrediente, sin fabricar un comprimido, con el sistema completo funcionando junto. Una mujer de 72 años en Salamanca, que conocí a través de una familiar de una de nuestras hermanas, llevaba 12 años tomando medicación para la hipertensión y para el colesterol. Decidió, con conocimiento de su médico, introducir de forma progresiva las 5 prácticas del convento que te voy a describir ahora. En 16 meses, su médico redujo la dosis de uno de los medicamentos a la mitad. En 3 años, retiró el segundo. No dejó de hacer seguimiento médico, pero lo que cambió fue que el cuerpo empezó a regularse solo, como lleva diseñado para hacer desde que existe. Coste total de los cambios que introdujo: menos de 2 euros a la semana en ingredientes. El resto fue tiempo, constancia y el permiso de tomarse en serio lo que nadie le había explicado. Una comunidad contemplativa en el norte de España, estudiada por investigadores de la Universidad de Valladolid, en el marco de proyectos de salud comunitaria, mostró tasas de deterioro cognitivo en mayores de 80 años, inferiores en un 40% a la media nacional. Sin medicación preventiva, sin suplementos de laboratorio, con prácticas que llevan en ese convento más de 2 siglos. Si estás pensando que esto solo aplica para quien vive en un convento, quédate. Porque lo que viene es específicamente para ti. Lo que hace diferente la vida de clausura no es el voto ni la arquitectura. Son 5 prácticas concretas que cualquier persona puede adoptar esta semana, sin equipamiento especial, sin gasto significativo. La primera es el ayuno nocturno. En el convento, cenamos antes de que anochezca y no volvemos a comer hasta que el sol lleva un rato en el cielo. Eso produce un ayuno natural de entre 12 y 14 horas cada noche. El cuerpo usa ese tiempo para reparar lo que no puede reparar cuando está ocupado digiriendo. Los investigadores del Salk Institute, que estudian los ritmos circadianos, llaman a esto restricción temporal de la alimentación y han documentado sus efectos sobre el metabolismo, la inflamación
y la salud cardiovascular. Las comunidades de clausura lo llaman el horario de siempre. Ninguna hermana aquí dentro sabe lo que es un estudio del Salk Institute, pero llevan haciendo exactamente lo que ese instituto recomienda desde hace 300 años. La segunda es el fermentado diario. En nuestra cocina nunca ha faltado un tarro de col fermentada en sal, que aquí llamamos simplemente la preparación de invierno. Para hacerla no necesitas nada que no tengas ya. 1 kilo de col, sal gruesa al 2% del peso de la col, que son 20 gramos, menos de lo que cabe en una cuchara sopera, un tarro de cristal limpio y entre 7 y 14 días a temperatura ambiente. Lava la col, córtala fina, mézclala con la sal, amasala con las manos durante 10 minutos hasta que suelte su propio líquido. Introduce la mezcla comprimida en el tarro. Asegúrate de que el líquido la cubra por completo. Ciérralo y espera. Sin vinagre, sin calor, sin fermentación industrial. Solo sal, col y tiempo. El coste total es inferior a 1 euro y el resultado te dura semanas. Lo que produce es un alimento vivo que nutre el microbioma intestinal de una forma que ningún suplemento en cápsula ha replicado de manera equivalente, según los estudios del Grupo de Investigación de Microbioma del University College Cork. La tercera práctica es el sueño alineado con la luz. Dormir cuando oscurece, levantarse cuando aclara. Sin pantallas después de que caiga el sol. Sin luz artificial intensa pasada la noche. El cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer con la oscuridad. Producir melatonina, iniciar los procesos de reparación celular, consolidar la memoria del día. Lo que no sabe hacer es distinguir entre la oscuridad natural de las 2 de la mañana y la luz azul de una pantalla a 30 centímetros de la cara. La cuarta es el movimiento continuo y moderado. Caminar, trabajar con las manos, subir escaleras, permanecer de pie más que sentada durante el día. No ejercicio intenso ni programado. Movimiento que nunca para del todo, como el del huerto, como el de la cocina, como el de los pasillos de piedra que recorro cada mañana desde hace 48 años. La quinta es el silencio activo. Al menos 1 hora al día sin estímulos externos. Sin ruido de fondo, sin pantallas, sin noticias. Solo el sonido de lo que hay alrededor y el tiempo para que el sistema nervioso deje de estar en alerta. Esas 5 prácticas juntas, mantenidas durante años, son lo que los investigadores del estudio de Snowdon llamaron el régimen de vida completo. Lo que los conventos de clausura llevamos llamando simplemente la costumbre. Mientras seguimos, piensa en alguien de tu familia que lleva años con una pastilla en la mesilla que toma cada mañana sin que nadie le haya explicado si hay algo más que pueda hacer. Cuando termine este vídeo, compártelo con esa persona. A veces el conocimiento más importante no llega por el médico, llega por alguien que te quiere. Sigamos. Porque lo que viene es el detalle que nadie menciona y que hace la diferencia entre algo que dura 2 años y algo que dura 50. Hay un detalle que casi nadie menciona cuando habla de este sistema, y es el detalle que explica por qué la versión del convento funciona mejor que cualquier otra versión del mismo principio. No es uno de los 5 elementos por separado, es que no se pueden separar. La ciencia del envejecimiento tiene un concepto que se llama carga alostática, la acumulación de desgaste fisiológico que el cuerpo sufre cuando se enfrenta a demandas repetidas o crónicas sin recuperación suficiente. Cada noche sin dormir bien suma un poco. Cada comida a deshora suma un poco. Cada periodo de estrés sin resolución suma un poco. Cada año sin fermentados suma un poco. Cada uno por separado parece tolerable. Sumados durante 20 años, producen lo que la medicina convencional llama envejecimiento prematuro y trata con 5 medicamentos distintos para 5 síntomas distintos de un mismo problema. Lo que hace el convento no es eliminar uno de esos factores, es eliminarlos todos a la vez, sin excepción, durante décadas. Eso es lo que no se puede comprar en ninguna farmacia, no porque no haya voluntad, porque el sistema en que vive la mayor parte de la gente no está diseñado para permitirlo.
y porque nadie con interés económico en vender medicamentos tiene ningún incentivo para diseñarlo de otra manera. El fermentado diario sin el sueño alineado pierde parte de su eficacia porque el microbioma intestinal también tiene ritmos circadianos propios, documentados por investigadores del Instituto Weizmann de Israel. El sueño alineado sin el ayuno nocturno produce menos de los procesos de reparación celular que podría generar. El ayuno nocturno sin el movimiento continuo durante el día no genera los mismos beneficios metabólicos. Es un sistema. Cada pieza sostiene a las demás. Retirar una hace que las otras trabajen por debajo de su capacidad. La madre Águeda, que me enseñó a preparar el fermentado en 1979, no me explicó nada de esto en términos científicos. Me dijo: lo que se hace en el convento se hace junto, nunca una cosa sola. Tardé años en entender exactamente lo que quería decir, y cuando encontré los estudios que lo explicaban en lenguaje de laboratorio, me di cuenta de que ella ya lo sabía. No con ese vocabulario, con décadas de observar qué funcionaba y qué no, cuando alguien llegaba aquí desde afuera con el cuerpo deshecho por el mundo exterior. Eso es la transmisión del conocimiento, no un artículo publicado en una revista que nadie lee. Una vida entera observando, anotando, enseñando a la siguiente. Esta mañana, cuando salí al patio antes del amanecer, la hermana Rosario todavía estaba en el huerto. 84 años. 41 en clausura. Las manos en la tierra antes de que llegara el sol. Pensé en el médico que se fue en silencio el año pasado. Pensé en lo que no anotó en su cuaderno. Ahora tú ya sabes lo que él sabía, y eligió no escribir. Sabes que no era inexplicable. Era exactamente explicable. Solo que explicarlo no generaba ninguna factura. No habría ningún mercado. No creaba ningún paciente de por vida. La diferencia entre una vida que se apaga despacio, con 5 medicamentos en la mesilla, y una vida que llega a los 80 años, con las manos en la tierra, no está en los genes. Está en si alguien te explicó a tiempo que el régimen importa más que el tratamiento. Que la constancia de lo simple durante décadas supera a cualquier intervención de último momento. Que el conocimiento que la industria nunca financió para que se demostrara lleva 300 años demostrándose en silencio, dentro de unos muros que el mundo exterior lleva siglos ignorando. Si eres de las personas que sienten que durante décadas les han vendido cosas que no necesitaban, mientras el conocimiento verdadero estuvo guardado a propósito para que otros siguieran ganando dinero, ya sabes lo que sigue. Suscríbete, porque el próximo vídeo entra en el detalle exacto del fermentado de convento, la preparación precisa que las hermanas han mantenido viva en esta cocina durante más de 3 siglos, y lo que la ciencia encontró cuando por fin la analizó en laboratorio. Es el vídeo que completa lo que hoy solo pudimos fozar. ¿Cuánto dinero gasta alguien de tu familia al mes en medicamentos para enfermedades crónicas? Escríbelo abajo. Quiero construir un mapa real de lo que este conocimiento podría cambiar en las familias hispanohablantes. La hermana Rosario no sabe que te estoy contando esto, pero si lo supiera, creo que seguiría en el huerto de todas formas. Eso es todo.